Shalom, aficionados de la Torah. Soy Michael Root en Jerusalén y estoy en uno de mis lugares favoritos para enseñar en toda la tierra de Israel. Estoy en la boca de una cueva de Tamuz que ofrece un panorama del Valle de Hinnom o Valle de Gehenna y estoy mirando al este en el tiempo del solsticio de invierno. Esta es la fecha exacta del cumpleaños de Tamuz, quien fue adorado aquí por los cananeos que trajeron todo su paganismo de adoración al sol desde Babilonia hasta esta parcela de tierra que fue prometida a los hijos de Sem. En esta misma cueva, en el tiempo del solsticio de invierno, se hacían sacrificios de niños o sus misas de niños. Misa significa sacrificio. Fue en ese mismo lugar en que aprendimos que los cananeos trajeron a esa tierra algo que los israelitas no deberían de aprender ni relacionarse con ello. Como el Todopoderoso dijo a Israel cuando salieron de Egipto y antes de que vinieran a la tierra prometida, Él dijo, no aprendan las maneras de los paganos, no aprendan cómo ellos adoran y sirven a sus dioses y hagan lo mismo como si lo están haciendo para mí, porque es una abominación. Es totalmente detestable, repulsivo, putrefacto y vil. No quiero que hagan nada, ni sepan nada de cómo ellos sirven a sus dioses, porque de la manera en que quiero ser servido es de acuerdo a los mandamientos que les doy, de acuerdo a los festivales del Señor y de acuerdo al servicio del templo. Fue exactamente el otro lado de este valle, en el monte del templo, que los sacerdotes de Israel debían conducir los servicios de alabanza para la nación de Israel, y ahí es donde el verdadero Dios hizo su morada y donde Él quiso ser alabado en espíritu y verdad. Leemos acerca de la cueva de Tamuz y acerca de la adoración a Tamuz en el capítulo 8 de Ezequiel. Cuando hablamos de Tamuz en el mundo occidental y cuando la gente lee Ezequiel 8 en el mundo occidental, son por la mayor parte totalmente ignorantes de lo que están leyendo. Pero aquí en la tierra de Israel y en esta parte del mundo, esto es conocimiento común. Todo el mundo en esta área sabe de la cueva de Tamuz, sabe lo que se hacía aquí, saben de las costumbres paganas, saben del servicio de adoración en el cumpleaños de Tamuz en el calendario pagano, era en el solsticio de invierno, pero debemos recordar que cuando se estableció ese servicio de adoración fue en el cumpleaños de Tamuz, que era anterior a la procesión de los equinoccios, era en realidad el 25 de diciembre, que es el cumpleaños de Tamuz. Pero aquí en Israel vamos a poner esto en contexto para ustedes, porque Ezequiel 8 dice que había sacerdotes Coanim en el templo que estaban de espaldas al templo y mirando al sol y que estaban adorando al sol. Y había una abominación todavía más grande que eran las mujeres en el templo gimiendo por Tamuz. Ahora, lo que quiero hacer es darles un poco de información acerca de esto, debido a la importancia de esta adoración que entró en Israel a través de los levitas y los cohenim a todos los israelitas que se hicieron tan corrompidos que esa es la razón por la que el juicio vino sobre toda la nación de Israel. Primero, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad debido a su adaptación y aceptación de la adoración de los dioses del sol pagano que trajeron de los cananeos, y finalmente Judá se metió en esta misma cosa. En el capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel por revelación vio al espíritu de Yahweh dejar su posición sobre el arca de la alianza y pararse en el umbral del templo. Entonces la voz de Yah gimió a los ángeles que estaban a lo largo del umbral. Él dijo a uno de los ángeles que tenía un cuerno de tinta que fuera y marcara las frentes de cada uno en Israel que estuviera clamando contra las abominaciones que se estaban cometiendo en Israel. Después de que el ángel finalizó su trabajo, regresó. Todos estaban marcados. Después la voz habló desde la nube de gloria. Ángeles, tomen sus instrumentos de matar y vayan y maten a todo hombre, mujer y niño, empezando en el templo. No dejen un alma, pero no se atrevan a tocar a ninguno con la marca del ángel del cuerno de tinta
en sus cabezas, porque son los que han estado clamando contra estas abominaciones. Ahora, para entender totalmente las abominaciones en las que Israel estaba involucrado, tengo que llevarles a la tierra de Sinar, donde la adoración cananea del dios Sol empezó. En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo: Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz. Y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió. Y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios, Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Ese huevo se rompió y de ahí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad.
Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Istar, Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Istar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Istar, para completar la adoración del dios Sol en festival de Istar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Istar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa de niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Istar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos que embarazarían a las vírgenes en el altar de Istar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses, después teñían los huevos de Istar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Istar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Istar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanasar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Istar, Astarot, se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa, en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. Ahora, vamos a subir a la región de Galilea, donde fueron sacadas las 10 tribus del norte. También la gente de Sumeria fue traída a esta tierra y trajeron su adoración pagana. En esta área es donde tenemos a los israelitas y samaritanos. Eso es lo que se llama el área de Galilea de las Naciones. Y aquí es donde Yeshua vivió y condujo la mayor parte de su ministerio. Y vamos a ir ahora en este episodio. Cada uno de los evangelios trae un aspecto diferente, una faceta diferente de la vida y ministerio de Yeshua.
Mateo muestra a Yeshua como el rey, poniendo las leyes del reino. Marcos muestra a Yeshua como el siervo, siempre trabajando para el reino. Lucas muestra a Yeshua como un hombre, lleno de compasión y entendimiento de la condición del ser humano. Y Juan muestra su divinidad como el Hijo de Dios. Uno no puede tener una visión completa de la vida de Yeshua leyendo solamente un evangelio. Uno no puede tener una visión de un incidente leyendo solamente un evangelio. Uno necesita tomar todos los relatos de los evangelios para poder tener una visión más completa de nuestro Señor. Pero hasta esa visión será plana, una caricatura monodimensional, sin el fondo del paisaje pintado por la Torá y los profetas. Los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios disminuye si son considerados fuera del contexto de la Biblia. Se necesita toda la palabra para ver el paisaje en que Yeshua se movió y ministró. Debemos defender totalmente las fiestas del Señor de la primavera, que son, como Pablo lo pone, sombras proféticas de cosas buenas por venir, si hemos de entender el paisaje de los evangelios. Y debemos entender cómo el Mesías cumplirá las fiestas del Señor del otoño, si hemos de entender el libro de Apocalipsis y vivir los capítulos finales del libro de los Hechos. Esa presentación del último gran día de la resurrección fue grabada en la sinagoga de Capernaum en la costa norte del Kenneret, o Mar de Galilea, durante una hora del tour a Israel de un rudo despertar. Espero que ustedes nos acompañen este año en Israel para tener una experiencia que realmente cambiará sus vidas. Solamente tienen una vida en este planeta. Por ningún motivo se pierdan el experimentar la tierra de Israel desde una perspectiva judía mesiánica o hebrea. Esa es la aventura que he estado esperando toda una vida. Ahora, el primer episodio de la serie de 2 partes, el último gran día y la resurrección. Hoshana Rabbah. O como los griegos dirían, ¿qué quiere decir esto? Estamos aquí en la sinagoga de Capernaum. Esta es más moderna que la sinagoga en la que Yeshua habló, pero quiero retroceder al tiempo en que sabemos que Él estuvo aquí en esta aldea, en la sinagoga de Capernaum, y hablarles de este incidente en particular. Él estaba enseñando en las sinagogas alrededor de Galilea y mucha gente estaba siendo sanada. La gente vio los milagros, no había manera de negarlos y estaban muy emocionados cuando él enseñaba la Torá e iba a diferentes sinagogas con una multitud allí siguiéndole. Se montó en un barco y fue al otro lado del lago. Del lago, sí, el mar de Galilea. Y cuando llegó al otro lado, miles y miles de personas les siguieron allí. No podía deshacerse de ellos. Cuando le siguieron al otro lado, él subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y toda esa gente que había venido y que continuaba siguiéndole, unos tomaron una barca para ir allí y otros caminaron alrededor de Galilea. Vamos a ir en autobús ahora, toma alrededor de 25 o 30 minutos llegar al otro lado, pero si pueden, imagínense haciendo lo mismo, caminando por alrededor. Eso es lo que hicieron. Ellos le estaban siguiendo y querían oírle enseñar más. Y él estaba enseñando y una multitud le seguía y a veces había estado por varios días sin nada de comer. Ahí fue donde él les dio de comer con la división milagrosa de los panes y los peces. Ahora, en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se nos dice acerca de este incidente en particular y también se nos da bastante confusión, que espero que se aclare ahora, porque todo lo que tenemos aquí son versiones griegas del Evangelio de Juan, y vemos en las versiones griegas de Juan que fueron traducidas al español, que hay situaciones en Juan que sabemos que no estamos leyéndolas en el lenguaje original. Es tan simple como empezando a leer en el primer capítulo y dice,
Y Yeshua se volvió y vio a los que le seguían y dijo, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Ahora, no hay judíos que traducieron rabino como maestro. Ellos solamente dirían, rabino, ¿dónde vives? O dirían, ¿dónde habitas? Ellos no dirían rabino, que se traduce como maestro. Ellos solo dirían, maestro, rabino, ¿dónde vives? ¿De acuerdo? Es simple y directo. Pero cuando traducimos a un lenguaje diferente, en una cultura diferente, los griegos tradujeron esto de una manera en que tenía más sentido para ellos en su cultura, y por eso dice que es traducido como maestro. Vamos un poco más lejos. El primero encuentra a su propio hermano Simón, eso es Andrés. Él encuentra a su propio hermano Simón, que le dice, hemos encontrado al Mesías, que se traduce como el Cristo. Él no hubiera dicho, hemos encontrado al Mesías, que traduce en una lengua y cultura que es totalmente ajena a nosotros, como el Cristo. Él hubiera dicho solamente, hemos encontrado al Mesías. Pero cuando los griegos llegan aquí y lo traducen, bueno, ¿qué es Mesías? Ellos no tenían una palabra, no tenían Mesías, que es la forma apropiada de traducir Mesías. Pero en lugar de eso dijeron que se traduce el Cristo, o Cristos, el ungido. No hay nada malo en el significado concerniente al ungido, pero los griegos llaman a todos sus dioses, desde Adonis hasta Zeus, Cristos o ungidos. Ellos eran sus ungidos. Y de nuevo lo están trayendo a su propio lenguaje. Y mucha gente piensa en el occidente, piensa que Jesús era el hijo de María y José Cristo. Ustedes saben, por supuesto, esto es ridículo. Cristo o Cristos o Mesías es un título que tiene sentido y que se relaciona con ellos como griegos. Y entonces le trajeron a Simón, a Yeshua, y él dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, te llamarás Kefa, que traducido es una piedra. Ustedes saben que ellos seguían interpretando para traerlo a su lenguaje, a su cultura, para que sea algo a lo que ellos puedan conectarse. En el siguiente capítulo vemos que esto sucede alrededor del tiempo de Pesach. Y después vamos al capítulo 5, versículo 1. Después de esto fue la fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Ahora, nunca decimos eso. Esa es la fiesta de los judíos. No, Yohanan era judío. Él hubiera dicho, la fiesta de Shavuot se acercaba y Yeshua subió a Jerusalén. Eso tiene sentido. Y un griego hubiera traducido esto y dicho, ¿qué es Shavuot? Él hubiera dicho, bueno, es una de las fiestas de los judíos. Él hubiera dejado completamente afuera Shavuot porque no tiene sentido. No hay un término correspondiente en la lengua griega. Y él dice, había una fiesta de los judíos. Eso es lo que no tiene importancia. La versión griega dice que hay cierta clase de fiesta judía. Pero la fiesta de Shavuot, que es lo que está, es muy, muy importante y muy significante, que él comparte en esta fiesta en particular. Iremos a través de los evangelios que detallan el último año de la vida de Yeshua cuando él subió a Jerusalén en el tiempo de las fiestas de primavera. Él literalmente cree que todos los detalles de lo que se ha enseñado y practicado año a año por 1000 años, todo durante los periodos del primer y segundo templo, todo el tiempo en que hubo un templo aquí, esos ensayos sucedieron, eran muy detallados en cómo se hacían. Vemos que eran literalmente ensayos de lo que él haría, porque él literalmente actuó estas cosas y todos los actores de lo que leemos en los evangelios están actuando esto. Este es un gran misterio para la mente gentil occidental, porque no sabiendo nada de las fiestas, cuando el gentil occidental lee estas cosas, no se da cuenta de que está leyendo detalles acerca de las fiestas que básicamente no saben nada acerca de ellas. Quiero decir, es la prueba absoluta, como si realmente la necesitáramos, de que esos evangelios fueron escritos por judíos. Porque todo esto tiene sentido para ellos
y no tiene ningún sentido para nadie fuera de Israel y los que guardan las fiestas. Ahora, vemos que Yeshua sabe y dice que el templo va a ser destruido. Él sabe lo que va a pasar. Él profetiza acerca de esto y enseña cada una de las fiestas, especialmente la fiesta de otoño. Él después interpreta esa fiesta durante su ministerio para que sepamos cómo esa fiesta se cumplirá. Vemos que su interpretación se ajusta a la línea básica de interpretación judía o rabínica de esta fiesta. Únase a nosotros la próxima vez para la conclusión de El último gran día y la resurrección, presentado desde la sinagoga en Capernaum durante uno de los tours de Un rudo despertar a Israel. Esta presentación fue grabada en el mismo lugar donde Yeshua enseñó este mensaje originalmente. Esperamos que puedan unirse a nosotros en Israel con nuestro tour y la aventura de enseñanza este año. Llame o escríbanos para obtener un video CD gratis y empiece a planear su cita con el destino. Después de todo, ¿cómo reconocerán la nueva Jerusalén si nunca han visto la vieja Jerusalén? Hasta la próxima. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.